El tren avanzó dando bandazos, las ruedas chirriando contra las vías, y Javier miró fijamente cómo Madrid se desdibujaba en rayos de luz. Su teléfono vibró, el nombre de Luis parpadeaba, y lo silenció, metiéndolo profundamente en su bolsillo. No quería explicaciones, no quería que sus voces lo arañaran. El ritmo del tren lo sacudió, una falsa calma se apoderó del caos en su pecho. Cerró los ojos, con el cansancio tirando de él, pero el dolor del texto de Lucía lo mantuvo en carne viva. Las horas pasaron y el paisaje cambió. La ciudad dio paso a llanuras y luego a colinas salpicadas de olivos. Apenas se dio cuenta, hasta que el tren se detuvo bruscamente y la voz del conductor chisporroteó por el altavoz. «Fin de la línea, Trujillo. Todos fuera». Javier parpadeó. La confusión atravesó su neblina. ¿Trujillo? Sacó el talón del billete de su bolsillo y lo miró entrecerrando los ojos. Segovia. Había subido al maldito tren equivocado. La plataforma se extendía delante, una losa de piedra desgastada bajo una lámpara parpadeante. El aire estaba cargado de polvo y tomillo silvestre. Sin rascacielos, sin luces de neón, solo una pequeña ciudad enclavada en el corazón agreste de Extremadura. Bajó, el último pasajero, y sus zapatos crujieron la grava mientras el tren se alejaba, dejándolo varado. Un cartel se balanceaba con «La brisa. Bienvenidos a Trujillo, Pop. 9.012». Y se rió, con un sonido amargo y hueco. De un ático a esto, perfecto. Una voz de mujer rompió el silencio, cálida, pero llena de curiosidad. «¿Perdido, forastero?» Estaba parada junto a un Fiat polvoriento, con los brazos cruzados y su cabello oscuro reflejando la tenue luz. Alrededor de los 30, tal vez, con ojos que veían demasiado. Verdes, penetrantes, firmes. Javier se enderezó y metió las manos en los bolsillos. No quería estar aquí, tren equivocado. Ella ladeó la cabeza y una leve sonrisa apareció en sus labios. «Sucede más de lo que piensas. Soy Elena. ¿Tienes un nombre? ¿O simplemente eres el tipo del traje elegante?» «Javier», dijo con voz áspera y cautelosa, «y este traje ha visto días mejores». Elena se rió entre dientes, un sonido que atravesó su niebla. «Bueno, Javier, Trujillo no es gran cosa, pero tiene un bar. Parece que te vendría bien un trago. O 10. Dudó. El peso de su teléfono, la traición, presionando hacia abajo. «Sí», dijo finalmente, encontrando su mirada. «Pude». Ella asintió hacia el coche. «Súbete. La primera ronda corre por mi cuenta. Llámalo hospitalidad de pueblo pequeño». Él la siguió, la grava crujiendo bajo sus pies. Su paso fácil contrastaba con sus bordes desenredados. La puerta del auto crujió cuando él subió. El taxi olía a cuero y naranjas, y Elena se sentó detrás del volante lanzándole una mirada de reojo. «Un día difícil, ¿eh?» «No tienes idea», murmuró, mirando la ciudad pasar. Casas de piedra, un bar de tapas parpadeante, sombras de una vida que no conocía. «Pruébame», dijo, su tono ligero pero inquisitivo, como si pudiera quitarle las capas si quisiera. Él no respondió, todavía no. El bar se alzaba adelante, un edificio bajo con un cartel anunciando «La Luna», y sintió el impulso de escapar. Vino, silencio, tal vez respuestas. Pero cuando Elena estacionó, sus ojos verdes se posaron en él nuevamente, y una pregunta se alojó en sus entrañas. ¿Por qué estaba ella allí, ofreciendo un salvavidas a un extraño? La noche se abrió, llena de incógnitas. Lucía y Luis, una herida que aún sangraba, este tren equivocado, un giro que no había visto venir. Él salió, con el aire fresco contra su piel, y la siguió al interior. La puerta se cerró con un ruido sordo que parecía destino. Javier siguió a Elena hasta la luna. El tenue resplandor del bar y el tintineo de los vasos fueron un bálsamo temporal contra el dolor crudo de la traición de Lucía y la duplicidad de Luis. Su oferta de beber
sus ojos verdes firmes, su voz un salvavidas, lo sacó del borde, aunque solo fuera por un momento. El vino ardía mientras bajaba. Sus preguntas casuales sondearon lo suficiente como para mantenerlo hablando, aunque él reveló poco. La noche se volvió borrosa. El cansancio y el alcohol opacaron los bordes de su desmoronada vida, hasta que él tropezó con la promesa de ella de dejarlo en algún lugar donde dormir. Lo último que recordaba era el estruendo del coche de ella, el silencio de la ciudad envolviéndolo por completo. Despertó en el silencio, un silencio discordante y desconocido. Ni bocinas, ni zumbidos madrileños, solo el crujido de la madera y un débil silbido del viento. Le palpitaba la cabeza. Tenía la boca seca y parpadeó ante la pálida luz que se filtraba a través de una ventana rota. Motas de polvo danzaban bajo los rayos del sol, un fino manto de tierra que se extendía más allá en una quietud que hizo que se le retorcieran las entrañas. ¿Dónde diablos estaba? Se sentó. La estrecha cama crujió debajo de él, su traje arrugado y su corbata desaparecida. Su teléfono yacía sobre una mesa de noche desvencijada. 0 barras, la señal muerta. El pánico pasó. Luego se convirtió en confusión mientras reconstruía todo. Trujillo, el tren equivocado, el auto de Elena. Pero este no era el bar, y seguro que no era su ático. Se puso de pie, con los zapatos raspando las desgastadas tablas del suelo, y salió de la habitación hacia un pasillo revestido de azulejos descoloridos y una única bombilla parpadeando en lo alto. El aire olía a madera vieja y lavanda, y una escalera de caracol conducía a un vestíbulo acogedor, desordenado, con un fuego crepitando en una chimenea de azulejos. Un cartel encima del escritorio decía «Posada del Olivo». Las letras desconchadas, pero orgullosas. ¿Posada del Olivo? Nunca había oído hablar de eso. Se suponía que el tren pararía en Segovia, y no lo dejaría en algún lugar polvoriento. «Buenos días, forastero», llamó una voz, cálida pero con un toque de diversión. Una mujer salió de detrás del escritorio, su piel aceitunada brillando a la luz del fuego, sus rizos oscuros recogidos en una bufanda de colores. Tenía unos 28 años, una mandíbula decidida y sus ojos castaños penetrantes y evaluadores. «Parece que has visto un fantasma, o al menos una resaca». Javier se frotó la cara, y su voz era áspera. «¿Dónde estoy? Esto no es Trujillo». Ella inclinó la cabeza y se cruzó de brazos. «Número Olivenza. El tren debe haber cambiado de ruta. Sucede a veces cuando las vías se inundan. Elena te dejó aquí anoche. Dijo que estabas inconsciente». «Olivenza», repitió, con el nombre pesado en la lengua. «¿No hay servicio celular?» «Ni un poco», dijo, con una leve sonrisa tirando de sus labios. «La tormenta de polvo ha derribado la torre. Estás atrapado hasta que se despeje». Exhaló, agudo y frustrado, pasando una mano por su desorden de cabello oscuro. «Genial. Simplemente genial». «Soy Carmen Díaz», dijo, imperturbable por su tono. «Mi tío dirige este lugar, pero está postrado. Tiene problemas en la rodilla. Yo estoy manteniendo el fuerte. ¿Tienes un nombre? ¿O simplemente eres el tipo que parece haber perdido una pelea con una botella?» «Javier Peña», murmuró, metiéndose las manos en los bolsillos. «Y sí, algo así». Carmen asintió, como si hubiera visto a alguien de su tipo antes, un hombre de ciudad, fuera de su alcance. «Bueno, Javier Peña, esta es la única posada abierta. La tormenta de polvo cerró todo lo demás. Eres bienvenido a la habitación, pero no esperes un hotel de 5 estrellas. El café está en la estufa, si puedes soportarlo». Él siguió su gesto hasta una olla que hervía a fuego lento en un rincón. El aroma atravesó su neblina. «Gracias», dijo, sirviéndose una taza. El calor lo castigó mientras miraba a su alrededor. La posada era pequeña,
Tal vez 6 habitaciones, una alfombra tejida junto al fuego y una estantería repleta de libros de bolsillo desgastados. Afuera, el polvo se arremolinaba, la ciudad era una mancha de casas de piedra y el humo salía de las chimeneas, tranquilo, demasiado silencioso. ¿Cuánto tiempo durará este polvo?, preguntó, apoyándose contra el mostrador, con la voz tensa. Carmen se encogió de hombros y limpió el escritorio con un trapo. Día, tal vez 2. Depende. ¿Tienes prisa por llegar a alguna parte? Tomó un sorbo de café, amargo y fuerte, con la mandíbula apretada. No se suponía que estuviera aquí en absoluto. Tren equivocado. Su risa fue suave, una onda que alivió la tensión que él no había notado que se estaba acumulando. Tren equivocado, giro correcto. Olivenza tiene una manera de enganchar a la gente que no quiere quedarse. De todos modos, ¿qué te está expulsando de Madrid? Se quedó paralizado. El mensaje de Lucía apareció en su mente. Ha sido Luis durante meses, y apretó con más fuerza la taza. No hay nada de que valga la pena hablar, dijo, con tono cortante, cerrando la puerta que ella había empujado para abrir. Carmen arqueó una ceja, pero no presionó. Es justo. Dirijo la librería calle abajo cuando no estoy jugando al posadero. Si necesitas algo que hacer mientras estás atrapado, ven, es mejor que mirar el polvo. Él asintió, evasivo, y su mirada se dirigió a la ventana. Atascado. No hay servicio, no hay escapatoria, solo esta pequeña ciudad y una mujer que vio demasiado. Se bebió el café, la quemadura le distrajo y dejó la taza. ¿Librería, eh? ¿De qué tipo? Usado, en su mayoría, dijo, con los ojos iluminados. Cosas antiguas, clásicos, misterios, cualquier cosa que la gente deje atrás. También tengo una habilidad especial para arreglarlas. Cubiertas rotas, lomos rotos, las vuelvo a hacer enteras. Suena como un talento, dijo, con un leve toque de curiosidad rompiendo su guardia. No hay mucho que hacer para eso en mi mundo. Ella volvió a inclinar la cabeza, estudiándolo. ¿Cuál es tu mundo, entonces? Ese traje dice dinero, pero tus ojos dicen problemas. Él sonrió, amargo y fugaz. Tech, construí una empresa. Pensé que era sólida hasta ayer. Carmen no insistió más. Simplemente asintió como si lo hubiera archivado. Bueno, técnico, ahora estás en Olivenza. Sin empresas, sin caos, solo polvo y tiempo. Haz de ello lo que quieras. Ella volvió a su trabajo, dejándolo con el fuego crepitante y una inquietud punzante. La calidez de la posada chocó con el frío en su pecho. Lucía y Luis, la hipo cancelada, la vida que había dejado colgando. Se acercó a la ventana, observó cómo se arremolinaba el polvo y sintió el peso de estar realmente aislado. Sin llamadas, sin respuestas, solo este lugar y la presencia constante de Carmen, un rompecabezas que no pretendía resolver. Su teléfono vibró una vez, batería baja, todavía sin señal. Antes de apagarse, un corte final. Estaba atrapado, claro, pero mientras Carmen tarareaba suavemente detrás de él, apilando leña junto a la chimenea, una pregunta se apoderó de su mente. ¿Por qué se quedaba en un lugar como este? La ciudad guardaba secretos, podía sentirlo. Tranquilo no significaba vacío, y no estaba seguro de querer conocerlos. Sin embargo, allí estaba él. El freno equivocado transformándose en algo que no podía nombrar. Javier estaba junto a la ventana de la posada del Olivo, mientras el polvo se acumulaba afuera, mientras el tarareo de Carmen se desvanecía entre el crepitar del fuego. Sus palabras, no había caos, solo polvo y tiempo, flotaban en el aire, un desafío que él no sabía cómo afrontar. Su teléfono estaba muerto. Su vida en Madrid era un hilo cortado y la tranquilidad de Olivenza lo carcomía, exponiendo los bordes crudos de la traición de Lucía y el cuchillo de Luis en su espalda.
La presencia constante de Carmen, sus ojos penetrantes, su ritmo fácil, despertó algo que no pudo ubicar, pero lo empujó hacia abajo, retirándose al caparazón que había usado desde que el tren se alejó. Estaba atrapado, y lo último que necesitaba era que un extraño le rascara las heridas. A la mañana siguiente, se despertó con el mismo silencio. La cama chirriante de la posada era un pobre sustituto de la cama tamaño king de Madrid. Abajo, Carmen ya estaba trabajando. Sus rizos se balanceaban mientras arrastraba una caja de leña por el vestíbulo. Él la miró por un momento, luego agarró su abrigo, arrugado pero todavía gritando «dinero», y caminó hacia el polvo, conteniendo el aliento en el aire seco. La ciudad se extendía ante él, un puñado de edificios de piedra apiñados contra el cielo gris. La librería que había mencionado estaba a una cuadra de distancia. Su letrero, Librería Díaz, se balanceaba levemente con el viento. Necesitaba aire, espacio, cualquier cosa para sacudir la niebla de su cabeza. En el interior, la tienda olía a papel viejo y cera, y los estantes estaban llenos de libros en cada estado de uso. Carmen estaba detrás del mostrador, su bufanda cambiada por un suéter y sus manos vendando hábilmente una colcha rota. Levantó la vista cuando sonó la campana y sus ojos marrones se entrecerraron ligeramente. «No te consideraba un lector», dijo, con un tono seco, no del todo acogedor. «No te consideraba un reparador», respondió, señalando el libro. «Pensé que los pueblos pequeños simplemente dejaban que las cosas se desmoronaran». Ella sonrió y dejó el libro. «No, si puedo evitarlo». «¿Cuál es tu excusa, técnico? ¿Estás buscando una señal o simplemente estás aburrido?» Se encogió de hombros, con las manos en los bolsillos y la voz entrecortada. «Necesitamos salir de esa posada. Demasiado silencioso». «El silencio es un regalo», dijo, apoyándose en el mostrador. «Actúas como si fuera una maldición». «Tal vez lo sea», murmuró. Su mirada se desvió hacia los estantes, evitando su mirada. «¿De dónde soy?» El silencio significa que estás perdiendo. La risa de Carmen fue corta y aguda. «¿Y de dónde soy?» El ruido significa que te estás escondiendo. Supongo que somos opuestos. Él se enfureció. Sus palabras llegaron demasiado cerca. «No me conoces». «No es necesario», dijo, imperturbable. «Tienes ese olor a ciudad, dinero, poder, lo que sea. No me impresiona. Eres simplemente un tipo que tomó el tren equivocado». Su mandíbula se tensó, su brusquedad raspando su orgullo. «El dinero construyó mi vida. El encanto la mantuvo funcionando. ¿Me estás diciendo que eso no es nada?» «Te digo que no lo es todo», respondió ella, con voz firme y cortante. «Estás aquí, no allí. ¿Cuánto vale ahora?» Se acercó, su tono bajo, afilado. «¿Crees que me has descubierto? Podría comprar esta ciudad 10 veces». Ella no se inmutó, y se encontró con su mirada de frente. «Y yo todavía estaría aquí, arreglando libros, viviendo mi vida. Guarda tu dinero, Javier. No es la llave de mi puerta». El aire crujió entre ellos. La tensión era espesa como el polvo del exterior. Quería replicar, demostrarle que estaba equivocada, pero su calmada actitud desafiante lo desconcertó. Se giró, cogió un libro al azar del estante, algún misterio desvaído, y golpeó un billete arrugado en el mostrador. «Por las molestias», dijo con voz tensa, y salió furioso, con la campana sonando detrás de él. De regreso a la posada, arrojó el libro sobre la mesa de noche y caminó por la pequeña habitación. Las palabras de Carmen dolieron, no todo, y odiaba cómo hacían eco de las excusas de Lucía, de la traición de Luis. Era distante, frío y lo sabía, pero dejar entrar a alguien era como entregarle un arma. Se hundió en la cama, mirando el polvo,
el silencio presionándolo hasta que le dolió. Esa noche la encontró junto a la chimenea de la posada, revolviendo una olla de cocido, cuyo olor era rico y reconfortante. Ella no levantó la vista mientras él permanecía en la puerta. —¿Te quedarás ahí toda la noche? ¿O quieres un poco? —preguntó ella, su tono plano. Él dudó, luego tomó un cuenco y se sentó frente a ella en la mesa de madera marcada. —No quise atacarte antes —dijo, con palabras rígidas que no eran exactamente una disculpa. Carmen se encogió de hombros y sirvió cocido en su propio plato. —No quise molestar, pero usted no es el único que tiene una historia, técnico. Hizo una pausa, con la cuchara a medio camino de su boca, y su camisola lo tomó por sorpresa. —¿Cuál es el tuyo, entonces? Ella se reclinó, con los ojos distantes y la luz del fuego danzando sobre su rostro. Una vez tuve un chico. Pensé que era él. Grandes planes, grandes sueños. Luego mi mamá se enfermó. Terminal. Me quedé. La cuidé. Mantuve a esta ciudad respirando. Él no lo hizo. Dijo que estaba desperdiciando mi vida. Me dejó con una nota y un boleto de autobús que nunca usé. El pecho de Javier se apretó. Sus palabras crudas, desprotegidas. ¿Renunciaste a todo por ella? No fue una elección, dijo, con voz firme pero suave. La familia no es una negociación. Los sueños pueden esperar, la gente no. Él la miró fijamente mientras el cocido se enfriaba en su plato. ¿Y ahora? ¿Todavía estás aquí? Ahora soy yo, dijo, encontrando su mirada. Este lugar, estos libros, es lo que tengo. No necesito una ciudad que me diga quién soy. Él no respondió. El peso de su historia se apoderó de él. Ella se había sacrificado y se había quedado, mientras él construía una vida que se desmoronaba a la primera grieta. El choque anterior, el dinero de él, la determinación de ella, parecía insignificante ahora, pero dejó una marca. Ella no estaba impresionada, no se dejó influir, y eso lo inquietó más de lo que admitiría. El fuego estalló, rompiendo el silencio, y Carmen se puso de pie, recogiendo su cuenco. Mañana el polvo disminuirá, dijo, dándole la espalda. Serás libre pronto, no lo desperdicies pensando. Él la vio alejarse, con el cocido pesado en sus entrañas, su fuerza como un espejo en sus bordes deshilachados. Lucía y Luis surgían en su mente, pero el pasado de Carmen, su ex, su madre, abrió una puerta que no esperaba. Ella también estaba cerrada, a su manera, y sin embargo allí estaba, firme como el polvo de afuera. No sabía qué hacer con ella, ni con él mismo, pero el silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno de preguntas, tensión y una atracción que no podía evitar. Javier estaba sentado junto al hogar de la posada. La historia de Carmen, el abandono de su ex, la enfermedad de su madre, todavía hirviendo en su mente mientras el fuego se reducía a brasas. Su fuerza, su silencioso desafío, habían roto algo en él, chocando con sus propios muros vigilados. El cocido le pesaba en el estómago, y sus palabras, los sueños pueden esperar, la gente no, resonaban contra la traición de Lucía y Luis. Él le había gritado antes, su orgullo herido por su indiferencia hacia su riqueza, pero ahora la tensión entre ellos se sentía menos como una pelea y más como una atadura. Afuera el polvo disminuyó. Su promesa de libertad mañana era un débil salvavidas, pero la tranquilidad de Olivenza lo abrazó más fuerte de lo que esperaba. La mañana amaneció con un rugido. El viento golpeaba las ventanas de la posada. El polvo se arremolinaba en gruesas e implacables sábanas. Javier bajó las escaleras a trompicones, conteniendo el aliento en el vestíbulo seco, el fuego apagado hacía mucho tiempo. Carmen estaba de pie junto al escritorio, con el pañuelo apretado alrededor del cuello
y el rostro contraído en una línea sombría mientras comprobaba un barómetro. «La tormenta ha vuelto», dijo, sin mirar hacia arriba. «Peor que antes. No saldremos hoy». Él gimió, frotándose las manos. La arena se filtró a través de su fino traje. «¿Cuánto tiempo?» «Días, tal vez», respondió ella, con la voz entrecortada. «La calefacción está baja. El generador tiene problemas. Estamos estancados». «Atascado», repitió, con la palabra amarga en la lengua. Miró su teléfono, todavía apagado, sin señal incluso si no lo estuviera, y sintió el peso del aislamiento presionar con más fuerza. El mensaje de texto de Lucía, la traición de Luis, la IPO cancelada. Estaban a un mundo de distancia, pero aquí, en este polvoriento punto de ciudad, todavía lo arañaban. Carmen se acercó al hogar y arrojó los últimos leños, con las manos firmes a pesar de la tormenta. «Se está acabando la leña», dijo, sacudiéndose la ceniza de las palmas. «La posada es demasiado grande para mantener el calor así». Él la observó. La practicidad en sus movimientos contrastaba fuertemente con sus desmoronamientos. «¿Y ahora qué? ¿Nos ahogamos con el polvo?» Ella se enderezó y encontró su mirada, sus ojos marrones penetrantes. «No, si puedo evitarlo. Mi cortijo está a una cuadra de distancia. Es más pequeño y más fácil de calentar. Tengo una estufa de leña. Puedes quedarte allí hasta que esto pase». Él parpadeó, tomado por sorpresa. «¿Tu casa?» «No se te ocurran ideas», dijo con un tono seco pero firme. «Es un refugio, no una cita. Tómalo o quédate aquí y tose». Dudó, la oferta colgando como un salvavidas que no merecía. «¿Por qué ayudarme? He sido un idiota». Los labios de Carmen se torcieron sin llegar a ser una sonrisa. «No te equivocas, pero no dejo a la gente en el polvo, literal o no. Lo aprendí de la manera más difícil». Sus palabras impactaron, un eco silencioso de su historia de fondo. Su ex se fue, la enfermedad de su madre, y él asintió, cediendo. «Está bien, gracias». Cogió una bolsa de lona, la llenó con mantas y un termo, y luego le arrojó un abrigo de repuesto, gastado, demasiado grande, pero abrigado. «Abrígate, es una caminata». La tormenta los golpeó como un muro cuando salieron. El viento azotaba sus rostros y la ciudad era una mancha gris. Javier se encorvó contra él, con el cuello del abrigo levantado, siguiendo el paso firme de Carmen. Su cortijo emergió de la bruma. Una casa baja, encalada, con techo de tejas, la chimenea echando humo y las ventanas brillando débilmente. En el interior, el aire era tenso pero cálido, y la estufa de leña rugía en un rincón. Libros se alineaban en las paredes, una manta tejida cubría un sofá hundido, una sola lámpara arrojaba un suave charco de luz. Era suyo, habitado, real, un mundo aparte de su estéril ático. «Toma el sofá», dijo, quitándose las botas. «Avivaré el fuego. Hay café en la cafetera si lo quieres». Él asintió, se quitó el abrigo, y el calor le descongeló los dedos mientras se hundía en el sofá. «¿Vives aquí solo?» «Sí», dijo, arrojando un leño a la estufa, haciendo saltar chispas. «El tío está en la posada cuando no está en cama. Mamá se fue. Ahora solo yo». Él la miró. La facilidad de sus movimientos chocaba con el peso de sus palabras. «¿Suena solitario?» Ella hizo una pausa, dándole la espalda. Luego se volvió, con la mirada fija. «A veces. Pero es mío. ¿Tú? Tienes esa gran vida. No parece que te mantenga caliente». Él sonrió, amargo y fugaz. «Últimamente no». Ella no presionó. Simplemente sirvió café y le entregó una taza. Sus dedos se rozaron brevemente. Se hizo el silencio. El aullido de la tormenta se convirtió en un rugido lejano, y él sintió la atracción de ella. Fuerte, cautelosa, un espejo de sus propias grietas. Su teléfono, muerto en su bolsillo, vibró débilmente,
o eso pensó, hasta que recordó que no podía hacerlo. Sin embargo, la idea persistió. Llamadas privadas, números bloqueados, alguien persiguiéndolo desde Madrid. Los había ignorado en casa, a Luis, tal vez, o a Lucía, o a la Junta que exigía respuestas. Pero aquí, sin señal, eran fantasmas a los que no podía enfrentar. Carmen se sentó frente a él, acunando su taza. Su voz atravesó su neblina. «Sigues mirando ese bolsillo como si fuera a morderte. ¿Qué te espera ahí afuera?» Se puso rígido y apretó con más fuerza la taza. «Nada con lo que quiero lidiar». «Justo», dijo, pero sus ojos se detuvieron, sondeando. «La tormenta nos tiene atrapados. Bien podría derramar algo, manteniendo el polvo afuera». Él encontró su mirada, la luz del fuego bailando sobre su rostro, y sintió la necesidad de retroceder, de permanecer distante, a salvo. Pero la tormenta continuaba. El cortijo era un capullo, y su presencia constante tiraba de él. «Traición», dijo finalmente, la palabra áspera, cruda. «Mi prometida y mi mejor amiga. Lo descubrí justo antes de que todo lo que construí se hiciera público». La ceja de Carmen se arqueó, pero no se inmutó. «¿Ese es un gran golpe? ¿Estás huyendo de él?» «No estaba corriendo», dijo en voz baja. «Simplemente dejé de quedarme quieto». Ella asintió, como si lo hubiera entendido, como si realmente lo hubiera entendido, y el silencio se prolongó de nuevo, cargado de cicatrices no expresadas. La tormenta azotaba las paredes, la estufa de leña crepitaba, y Javier sintió que el bucle abierto se tensaba. Esas llamadas, ignoradas, sin respuesta, un hilo de su antigua vida que no podía cortar. ¿Quién intentaba localizarlo? ¿Por qué ahora? No lo sabía, no quería, pero el cortijo de Carmen, su mundo, lo retenía fuerte, un refugio que no había buscado, pero del que no podía salir. Javier se apoyó contra la pared del cortijo. El calor de la estufa de leña se filtraba en sus huesos mientras Carmen apilaba el último de los libros que habían clasificado. Su risa por el percance de limpieza de polvo todavía resonaba en sus oídos. Los días de proximidad forzada habían suavizado los bordes de sus disputas, tejiendo un frágil hilo entre ellos. Sus manos firmes arreglando tuberías, sus torpes intentos de apilar estantes, sus miradas compartidas junto al fuego. La tormenta los mantuvo cautivos. Lucía y Luis un dolor distante atenuado por la presencia de Carmen. Pero esas llamadas privadas ignoradas lo carcomían, un secreto que mantenía enterrado bajo el suéter prestado, y el silencio que habían construido. La noche cayó pesadamente. El viento era un gemido apagado afuera, mientras estaban sentados junto a la estufa, con tazas de té humeando entre ellos. El resplandor proyecta sombras sobre el rostro de Carmen, cuyos rizos ahora están sueltos y enmarcan su piel aceitunada. Ella miró fijamente las llamas, su voz suave, rompiendo el silencio. «Mamá solía sentarse aquí, justo donde estás tú. Dijo que el fuego mantenía calientes sus secretos». Javier se movió, y la manta se le resbaló del hombro. «¿Qué tipo de secretos?» Ella sonrió, débil y melancólica. «Los pequeños, recetas, chismes. Los grandes también. Como que ella supo que mi ex era un corredor antes que yo. Me dijo que cuidara mi corazón». Él asintió, el peso de sus palabras tirando de sus propias grietas. «¿Acaso tú?» «Lo intenté», dijo. Sus ojos marrones se dirigieron hacia él. «No siempre funcionó. Tú tienes esa mirada como si estuvieras protegiendo algo feroz». Él exhaló, el té amargo en su lengua, su mirada despegando las capas que él había cerrado con fuerza. «Sí», admitió con voz áspera. «Me quemé. Malo». Ella inclinó la cabeza, esperando, y él dejó que se derramara, no todo, pero sí lo suficiente. Prometida, Lucía. Mejor amigo, Luis.
Descubrí que habían estado juntos a mis espaldas. El día en que se suponía que iba pues a hacer pública mi empresa. En lugar de eso, me alejé. El ceño de Carmen se frunció, su silencio cargado de comprensión. Por eso estás aquí, corriendo. No correr, dijo, más bruscamente de lo que quería decir. Simplemente dejé de pelear. Dejó su taza, inclinándose más cerca, la luz del fuego bailando en sus ojos. No es lo mismo detenerse que curarse, Javier. Aún lo llevas. Él encontró su mirada, y sus palabras atravesaron la niebla en la que había vivido desde ese tren. Tal vez, pero no sé cómo dejarlo pasar. No tienes por qué saberlo, dijo en voz baja y firme. Simplemente empiezas, pieza por pieza. El aire se espesó. El aullido de la tormenta se desvaneció cuando su mano descansó cerca de la de él, cerca, pero sin tocarse. Sintió el tirón, crudo, real, un salvavidas que no había buscado. «Haces que parezca fácil», murmuró, con los ojos fijos en los de ella. «No lo es», susurró, con su aliento cálido. «Pero no estás solo en esto». Entonces algo se rompió en él. Las mentiras de Lucía, la sonrisa de Luis, las llamadas privadas que no quiso nombrar, y se inclinó. Su mano encontró su mejilla, áspera contra su suavidad. Él la besó, lentamente al principio, luego profundo, una colisión de necesidad y verdad. No era encanto ni escape. Era ella, real y cruda, con sabor a té y luz de fuego. Ella le devolvió el beso. Sus dedos se curvaron en su suéter. Una fuerza silenciosa encontró sus bordes deshilachados. Se separaron, sin aliento, sus ojos buscando los de él. «¿Qué fue eso?», preguntó. Su voz era una mezcla de asombro y cautela. «Algo que he querido desde que te reíste de mí en el polvo», dijo, con una leve sonrisa tirando de sus labios. «No sé hacia dónde va, pero no lo detendré». Ella asintió con la cabeza, con un destello de confianza en su mirada, y esa noche se trasladaron a su cama. Una estructura estrecha crujía debajo de ellos. La tormenta era un zumbido distante. No fue salvaje ni frenético, sino suave, intenso, una curación entretejida en cada toque. Él trazó sus cicatrices, las literales de una caída infantil, las invisibles de su ex, y ella lo abrazó, su aliento contra su cuello, un bálsamo para las heridas que él no había nombrado. Encajan cuerpos y almas, una reparación silenciosa en la oscuridad. Después, yacían enredados entre las sábanas. El brillo de la estufa se desvanecía, y él miraba el techo, con la cabeza de ella apoyada en su pecho. «Hay más», dijo en voz baja. Las llamadas privadas eran una sombra que no podía evitar. «Cosas que no te he dicho». Levantó la cabeza y mantuvo la mirada firme. «Me lo imaginé. No tienes que hacerlo. Todavía». Él asintió, agradecido, pero el peso persistió. Esas llamadas, la vida que había dejado, una verdad que había ocultado. Ella no empujó, simplemente se acercó más, y él sintió crecer la chispa, frágil, pero feroz. La tormenta continuaba, pero aquí, con ella, lo encontraron, aunque solo fuera por el momento. Javier yacía en la cama de Carmen, con su calor presionado contra él, mientras los últimos susurros de la tormenta se desvanecían afuera. La suave intensidad de su noche todavía zumbaba en sus venas. Su respiración se estabilizó en su pecho. Su confianza era un frágil regalo que él había aceptado sin dar todo de sí mismo. Esas llamadas privadas, todo el peso de su nombre, todavía encerrado con fuerza. El beso junto al fuego, su silenciosa conexión, habían roto algo en él, pero la sombra de lo que no había dicho se hacía más grande ahora, una grieta que no podía ignorar. Ella le había dado espacio, no lo había presionado, y eso hizo que la culpa se agudizara cuando el amanecer se colaba por las ventanas del cortijo. La tormenta estalló al mediodía,
El polvo se asentó en un silencio nítido y Carmen sugirió el bar, la luna, para estirar las piernas después de días encerrados. Javier estuvo de acuerdo, poniéndose el abrigo prestado. El aire entre ellos era tranquilo pero cargado, su mano rozando la de él mientras caminaban. La ciudad volvía a sentirse viva, con humo saliendo de las chimeneas y algunos lugareños caminando penosamente por las calles. Dentro del bar, la calidez golpeó como una ola. Paredes de piedra, una guitarra rasgueando suavemente, Elena detrás del mostrador sirviendo bebidas. Carmen asintió con la cabeza. Una sonrisa familiar pasó entre ellos, y Javier se deslizó en una mesa. La madera gastada crujió debajo de él. ¿Café o algo más fuerte?, preguntó Carmen, apoyándose en la mesa, sus rizos reflejando la luz. «Café», dijo, su voz áspera por el polvo. «Necesito tener la cabeza despejada». Ella sonrió, dirigiéndose a la barra, y él la vio irse. La facilidad de su paso tiraba de él. El televisor sobre el mostrador parpadeó. Un segmento de noticias atravesó el bajo zumbido del bar. IPO de Peña Innovación cancelada. El director ejecutivo Javier Peña desaparece después de que se exponga el asunto de su prometida. Su rostro apareció en la pantalla. Un traje elegante y ojos más agudos. El titular era un puñetazo. La caída del titán tecnológico. Su estómago cayó. La habitación se inclinó cuando Elena subió el volumen, sin darse cuenta. Las fuentes dicen que Peña desapareció horas antes de la conferencia de prensa, dijo el presentador. Los rumores de infidelidad con su prometida y director de operaciones, Luis Navarro, han sacudido a la empresa. Carmen se quedó paralizada a medio paso, con las tazas de café en la mano y los ojos fijos en la pantalla y luego en él. Las tazas cayeron ruidosamente sobre la mesa, el líquido chapoteando, mientras ella se giraba, con el rostro en una tormenta de sorpresa y dolor. «Javier Peña», dijo en voz baja, cortante. «Ese eres tú». Se puso de pie, con las manos levantadas y el pulso acelerado. «Carmen, yo... todo este tiempo», espetó, acercándose. Sus ojos marrones ardían. «¿Y no pudiste confiarme tu nombre? ¿Tu nombre real?» El bar se quedó en silencio. Las cabezas se giraron y el trapo de Elena se detuvo a mitad de limpieza. La garganta de Javier se apretó. Sus palabras fueron una espada contra la frágil cosa que habían construido. «Te lo iba a decir», dijo con voz áspera, suplicante. «Yo simplemente no sabía cómo». «¿No sabías cómo?», repitió ella, con un tono agudo, herido. «Hemos estado atrapados juntos durante días, arreglando tuberías, apilando libros anoche, y no pudiste encontrar un maldito minuto para decir, «Oye, ¿soy un director ejecutivo que huyó de un escándalo?» Él se estremeció. La verdad se derramó fea entre ellos. «Te hablé de Lucía, Luis, la traición. Eso fue real». «¿Medio real?», respondió ella, con los brazos cruzados con fuerza. «Me diste pedazos, Javier. No el todo. ¿Qué más escondes?» Dio un paso adelante, desesperado por cerrar la brecha. «Nada más importa. Lo siento. Debería haberlo dicho todo. No quería que me vieras así, como un desastre sensacionalista». Su risa era amarga y cruda. «¿Crees que me importan los tabloides? Me preocupaba por ti, el tipo que despejó mi camino, que me besó como si significara algo. Pero no confiaste en mí. No lo suficiente». «Confío en ti», dijo, con la voz quebrada y sus manos alcanzando las de ella. «Más de lo que he confiado en nadie en mucho tiempo. Me equivoqué, Carmen. Estoy aquí, no allí, gracias a ti». Ella se echó hacia atrás, con los ojos brillantes y el dolor en carne viva y abierta. «Estás aquí porque corriste y te dejé entrar a mi casa, a mi cama, pensando que sabía quién eras. Ahora no lo sé». El aire se espesó, la tensión se tensó,
y el zumbido del bar era un zumbido lejano. Elena miró desde el mostrador, sus ojos verdes moviéndose entre ellos, pero permaneció en silencio. A Javier le dolía el pecho, y sus palabras penetraron más profundamente que el texto de Lucía. «Sigo siendo yo», dijo en voz baja, urgente. «El tipo que se quedó, que arregló tu maldita tubería, eso no es mentira». «Tal vez», dijo con la voz temblorosa y tranquilizadora. «Pero la confianza no son verdades a medias. Deberías haberlo sabido». Se giró, agarró su abrigo del perchero y salió furiosa, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Javier se quedó congelado. El segmento de noticias mostraba su rostro en la pantalla. La voz de un extraño narraba su caída. Él se disculpó, se puso al desnudo, casi. Pero la brecha entre ellos se ensanchó. Sus pasos crujieron polvo fuera de un eco que se desvanecía. Esas llamadas privadas que él había ignorado, Luis, la junta directiva, alguien, cobraban mayor importancia ahora, un secreto que él no había compartido, y se preguntó si ella lo había sentido, si eso era lo que la había herido más profundamente. Volvió a hundirse en la mesa, con el café frío y los ojos de la barra desviándose. Elena le acercó un brandy sin que se lo pidiera. «Uno duro», murmuró ella, y él asintió. El ardor era un pobre escudo contra la tormenta que acababa de desatar. Javier se sentó en el reservado de la luna. El brandy que Elena le deslizó ardiendo lentamente por su garganta mientras las palabras de Carmen, «la confianza no son verdades a medias», cortaban más profundamente que el polvo del exterior. Su salida furiosa, el portazo detrás de ella, le dejó un dolor hueco. El segmento de noticias todavía mostraba su rostro en la televisión como un fantasma burlón. Había dejado al descubierto una parte de sí mismo. Lucía, Luis, la traición. Pero contuvo el resto. Esas llamadas privadas que había ignorado. Todo el peso de su nombre. Y ahora el frágil hilo que los unía se rompió bajo la tensión. El zumbido del bar se desvaneció. Su mente daba vueltas. Culpa, arrepentimiento y una resolución creciente que no podía deshacerse. Por la mañana, el polvo se había asentado y el cielo se había aclarado con un azul frágil, y Javier supo que no podía quedarse. Olivenza había sido un refugio, el cortijo de Carmen, su beso a la luz del fuego, pero su caos lo había seguido, derramándose en su vida como una mancha que no podía limpiar. Empacó las pocas cosas que llevaba, su teléfono muerto, el suéter prestado, y dejó la manta doblada sobre el sofá. La posada estaba en silencio cuando salió. La ausencia de Carmen era un peso que sentía en los huesos. No quería Macata arrastrarla a su lío. El escándalo, la empresa tambaleándose, esas llamadas que aún no había respondido. Ella merecía algo mejor que un hombre huyendo de las sombras. Caminó penosamente hasta la estación, con el andén vacío, y el próximo tren llegaría en 1 hora. Se quedó sin aliento en el aire seco. Sus zapatos crujieron la grava y ensayó el adiós que no diría: «Lo siento, Carmen, eres demasiado bueno para esto». La ciudad se extendía detrás de él, una mancha de casas de piedra y humo, y su librería era un centinela silencioso al que no podía enfrentarse. Él se iría, la dejaría sanar, dejaría que la distancia borrara el dolor que había causado. Era más limpio de esta manera, se dijo, incluso mientras su pecho se contraía y su risa junto a la estufa resonaba en su cráneo. Carmen, mientras tanto, permanecía en su cortijo. El silencio era ensordecedor sin él. Había vuelto a ver las noticias, encendió la televisión después de salir furiosa y las reconstruyó. Javier Peña, titán tecnológico, una vida más grande de lo que había dejado entrever. El dolor se agudizó. No solo las verdades a medias, sino la forma en que él la abrazó, la besó y luego la dejó fuera. Ella había confiado en él.
Le había dejado entrar, su cama, su corazón. Y él la había dejado parada en ese bar, expuesta. Los libros que habían apilado, la tubería que había arreglado, el camino que habían despejado. Todo eso ahora se burlaba de ella, un puente frágil que había quemado. Agarró su abrigo. Necesitaba aire, y se dirigió a la librería, hundiendo sus botas en la tierra suelta. El timbre sonó cuando ella entró. El familiar olor a papel viejo no le consoló. Ella no sabía que él se iba, no lo vio en la estación, pero lo sintió, un puñetazo definitivo en el estómago. «Maldito Javier», murmuró, golpeando un libro sobre el mostrador con las manos temblorosas. Se había disculpado, claro, pero no fue suficiente. No cuando la mantuvo a distancia después de que ella dejó al descubierto sus cicatrices. Su teléfono vibró. Su tío, registrándose. Pero ella lo ignoró. El dolor del abandono era demasiado reciente. Se había alejado del bar sin decir una palabra y ahora lo haría de nuevo, sin adiós ni cierre. No se lo merecía, se dijo. Incluso cuando se le hizo un nudo en la garganta, su voz áspera, «Confío en ti», era una mentira que no podía dejar de escuchar. Ella se ocupó de la tienda, pegando con cinta adhesiva una cubierta rota, pero sus ojos seguían desviándose hacia la puerta, medio esperándolo, medio esperando que se quedara fuera. En la estación, Javier subió al tren, y el silbido atravesó el silencio mientras se alejaba. Se hundió en un asiento. La ventana enmarcaba el retiro de Olivenza, su cortijo, la posada, una vida con la que había tropezado y destrozado. No miró hacia atrás, no podía, pero su mano rozó su bolsillo. El teléfono muerto era un peso que pronto enfrentaría. Esas llamadas, Luis, la junta directiva, alguien, esperaron una tormenta de la que había huido durante demasiado tiempo. Dejando a Carmen herida, un nuevo corte sobre el anterior de Lucía, pero se convenció de que estaba bien. Ella estaría libre de sus restos. Carmen cerró la librería cuando caía el anochecer. La ciudad se asentaba en su ritmo y caminó sola a casa, con su sombra alargada contra la tierra. Ella no se despidió ni lo persiguió, pero el dolor persistió, agudo y tácito. Él se fue, se llevó su caos consigo y ella lo dejó ir, orgullo, dolor y un destello de algo más profundo que no nombraría. La separación era tanto suya como de él, una puerta que había cerrado sin decir una palabra. Javier vio a Olivenza desaparecer desde la ventana del tren. La ciudad barrida por el polvo se redujo a la memoria, mientras las ruedas de acero lo alejaban del cortijo de Carmen, su beso a la luz del fuego y el dolor que había dejado a su paso. Había elegido la separación, convencido de que le ahorraría el caos, la traición de Lucía, el cuchillo de Luis, las llamadas privadas que había esquivado. Pero el dolor de su ausencia fue más profundo de lo que esperaba. Sus últimas palabras, «La confianza no son verdades a medias», dieron vueltas en su mente, una herida que no pudo cerrar con puntos. El tren siguió avanzando. Su teléfono muerto era un peso silencioso, y él se armó de valor para Madrid, para el desastre al que se enfrentaría, dejándole a ella una elección que parecía noble, pero hueca. Semanas más tarde, Carmen se movía al ritmo tranquilo de Olivenza, la librería su refugio mientras la primavera calentaba la tierra hasta convertirla en parches verdes. Había dejado fuera a Javier, su corazón, su vida, después de que él se fue sin despedirse. Y sus medias verdades se convirtieron en una cicatriz que no dejaría sangrar de nuevo. Los días se desdibujaban, sus manos pegaban firmemente los lomos de los libros, pero una pesadez se aferraba a ella, una fatiga que no podía deshacerse. Lo atribuyó a las secuelas de la tormenta, al costo emocional de su partida, hasta que una mañana el mundo se vino abajo. Estaba apilando estantes cuando ocurrió.
mareos, una ráfaga de náuseas. La habitación se balanceaba como un barco en una tormenta. Los libros se le escaparon de las manos, cayeron al suelo con un ruido sordo y se agarró al mostrador, con la visión borrosa. Elena, que iba a realizar una rara visita, la agarró del brazo mientras tropezaba. «Carmen, ¿estás bien?», preguntó, con sus ojos verdes muy abiertos, tranquilizándola. «Bien», murmuró Carmen. Su voz era débil, pero sus piernas se doblaron y Elena no se lo creyó. «No estás bien», dijo Elena con tono firme, arrastrándola hacia una silla. «Has estado fuera durante días, pálido, cansado. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?». Carmen la despidió, recuperando el aliento. «Estoy bien. Solo me excedí». La ceja de Elena se arqueó y su agarre se apretó. «Mentira. Te estás desmayando en tu propia tienda. Estamos probando esto. Ahora». «¿Probando qué?». Carmen espetó, pero Elena ya estaba rebuscando en su bolso, sacando una caja delgada, una prueba de embarazo, restos de su propio susto. A Carmen se le dio un vuelco el estómago y su mente volvió a esa noche con Javier, al calor crudo y curativo de la misma. «De ninguna manera», dijo, sacudiendo la cabeza. «No es eso». «Pruébalo», desafió Elena, empujando la prueba en su mano. «Hazme caso». Carmen la fulminó con la mirada, pero el mareo persistió y la duda se apoderó de ella. Lo aceptó y se encerró en el pequeño baño de la tienda, mientras la espera era un lento ardor de temor. Las líneas florecieron, 2 líneas marcadas e implacables, y se quedó sin aliento, mientras el palo temblaba en su agarre. Positivo. Se hundió contra la pared. El mundo se redujo a esa verdad. El rostro de Javier brilló aguda e espontáneamente. Elena knocked, her voice muffled. «¿Carmen? ¿Estás viva?». Abrió la puerta, sosteniendo el examen en alto. Su voz apenas era un susurro. Sí». Los ojos de Elena se abrieron y luego se suavizaron. «Vaya, está bien. Clínica, vámonos. Necesitamos estar seguros». Una hora más tarde, Carmen estaba sentada en la única clínica de Olivenza, y el médico, una mujer de cabello gris y acento suave, lo confirmó con una sonda de ultrasonido. «Enhorabuena», dijo con una cálida sonrisa. «Tienes unas 8 semanas. Y mira, gemelos. 2 latidos del corazón». La pantalla parpadeó. 2 pequeños pulsos parpadearon hacia ella, y a Carmen se le cerró la garganta. Una mezcla de asombro y terror la inundó. Mellizos. Los gemelos de Javier. La voz del médico se apagó, mientras ella miraba. La realidad se asimiló. 2 vidas, la de ella y la de él, creciendo dentro de ella. Elena le apretó la mano para castigarla, pero su mente daba vueltas. Él, Javier Peña, el director ejecutivo que había desaparecido, que la había besado y la había dejado sin decir palabra. De vuelta en el cortijo, Elena preparó té y su voz atravesó la neblina. «¿Se lo vas a decir?». Carmen agarró la taza y el calor le quemó las palmas. «No lo sé. Él tiene su vida, su desastre. No seré un secreto que él esconda». «Él merece saberlo», dijo Elena con tono cuidadoso. «Gemelos, Carmen. Eso no es pequeño». «No me dijo quién era», respondió ella, con voz aguda y temblorosa. «Me mantuvo en la oscuridad y luego se alejó. ¿Por qué debería perseguirlo ahora?». Elena se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. «No perseguir, contar. No le debes nada, pero esos niños tal vez quieran tener la oportunidad de conocerlo». La mandíbula de Carmen se tensó, y la foto del ultrasonido le hizo un agujero en el bolsillo. Podía acercarse, localizarlo, perforar su burbuja de Madrid, pero la idea la ahogaba. Ser una nota a pie de página en su escándalo. Una carga que le molestaría.
Number se había quedado con su madre. Había construido esta vida sola y podía hacerlo de nuevo, gemelas o no. «No estoy lista», dijo finalmente, con voz firme. «Aún no». Elena asintió y lo dejó pasar, pero la pregunta quedó en el aire. Javier, ahí fuera, ajeno, mientras ella llevaba su legado. Ella no corrió hacia él, no le suplicó, pero los gemelos cambiaron todo, un circuito abierto que ella no podía cerrar. Su mano descansaba sobre su estómago, formándose un voto silencioso. Los protegería, los mantendría suyos, hasta que supiera lo que valía su verdad. Carmen estaba sentada en su cortijo, con la foto ecográfica de sus gemelos guardada en un cajón, y el peso de esos dos latidos como un secreto que guardaba ferozmente. Las palabras de Elena, «él merece saberlo», persistieron, pero su determinación se mantuvo. No perseguiría a Javier, no se permitiría ser una sombra en su caótica vida. El sol primaveral calentaba las piedras de Olivenza. Su librería estaba llena de lugareños, pero el dolor de su partida y la vida que crecía dentro de ella la mantenían inquieta. Ella se había negado a acercarse, el orgullo y el dolor la encerraban en su lugar, pero los gemelos, sus gemelos, eran una verdad de la que no podía escapar para siempre. Mientras tanto, Javier bajó del tren en medio del clamor de Madrid. El horizonte era un recordatorio irregular del imperio que había abandonado. Su teléfono, por fin cargado, sonaba sin cesar. Llamadas perdidas de un número privado, mensajes de voz acumulándose, Luis suplicando, la junta directiva furiosa, los inversores exigiendo respuestas. Había dejado Olivenza para evitarle a Carmen su desastre, pero el caos no había hecho más que crecer y Peña Innovación estaba al borde del colapso. Su ático parecía estéril. Las paredes de cristal reflejaban a un hombre que apenas reconocía, arrugado, vacío. El beso a la luz del fuego de Carmen era un fantasma del que no podía deshacerse. Se sumergió entre los escombros y los días se convirtieron en noches en la oficina. Luis estaba sentado frente a él en una sala de juntas. Su sonrisa fácil había desaparecido, reemplazada por un tic nervioso. «Javi, podemos arreglar esto», dijo con voz débil. «Lucía, fue un error, déjame quedarme». La mandíbula de Javier se apretó, la traición ardiendo fresca. «¿Un error?», espetó, inclinándose hacia adelante, con los ojos fríos. «Destruiste mi confianza y mi compañía por ella. Ya terminaste». Luis palideció, tartamudeando, pero Javier lo interrumpió, arrojando una carta de despido sobre la mesa. «Fuera. Ahora». La seguridad lo escoltó. Sus protestas se desvanecieron por el pasillo y Javier se hundió en su silla, con la victoria amarga. Hizo limpieza, reestructuró acuerdos, tranquilizó a los inversores, sacó la oferta pública inicial del borde del abismo. Pero cada victoria parecía vacía. La voz de Carmen, la confianza no son verdades a medias. Lo perseguía. Pasaron las semanas. La ciudad zumbaba a su alrededor, pero su mente se desvió hacia Olivenza. El polvo, el cortijo, sus manos firmes. La extrañaba, un dolor silencioso que se hizo más fuerte en el silencio de su ático. Una noche con brandy en mano, marcó el número de la posada con el pulso acelerado. No hubo respuesta, solo un mensaje de voz crepitante, la voz ronca de su tío. «Deja un mensaje». Colgó, y la desconexión fue un sobresalto. Ella se había alejado de él, y él la había dejado escapar. Al día siguiente, hizo las maletas y la decisión fue repentina, pero inquebrantable. Tenía que verla, disculparse, explicarle algo. El tren regresó traqueteando a Olivenza, el paisaje cambiando del acero al verde. Su corazón latía con fuerza con cada kilómetro. Subió a la plataforma, el aire cargado de primavera, la ciudad sin cambios, casas de piedra,
el letrero desconchado de la posada balanceándose. Sus zapatos hicieron crujir la grava mientras se dirigía a la librería, su dominio, el lugar donde se había enfrentado por primera vez con ella. Dentro sonó el timbre, pero Carmen no estaba. Un empleado adolescente, lleno de granos y aburrido, levantó la vista de un cómic. «Ella está afuera», dijo, encogiéndose de hombros. «Prueba el cortijo». Javier asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta, y caminó la manzana, con la familiar casa baja alzándose delante y el humo saliendo de la chimenea. Llamó a la puerta, el sonido agudo contra el silencio, y esperó, conteniendo el aliento en el aire fresco. La puerta se abrió con un chirrido. Carmen parada allí, con los rizos sueltos, el suéter abrazando su cuerpo, sus ojos marrones abriéndose y luego entrecerrándose. «Javier», dijo, su voz plana, cautelosa, «¿qué diablos estás haciendo aquí?» Tragó. Con las manos en los bolsillos, el peso de las semanas de diferencia se estrelló contra él. «Tenía que verte. Yo cometí un error, Carmen. Me fui, sin contarte todo. Lo siento». Su mandíbula se tensó, su postura rígida. «¿Crees que lo siento lo soluciona? Te fuiste, me dejaste con nada más que un clip de noticias y un agujero». «Lo sé», dijo, acercándose, con voz áspera. «Pensé que te estaba protegiendo. Mi vida era una tormenta y tú no la necesitabas, pero me equivoqué. Te extraño. Todos los malditos días». Ella lo miró fijamente, herida y algo más suave en conflicto en su mirada. Pero no se movió. «¿Me extrañaste?», repitió, su tono cortante. «¿Qué pasa con lo que necesitaba? Confía, Javier, aún no lo entiendes». Él se estremeció. Sus palabras fueron un espejo de su fracaso, pero no retrocedió. «Ahora lo entiendo. Despedí a Luis, arreglé la empresa, traté de arreglarme a mí mismo. Estoy aquí porque tú lo vales. Dime que es demasiado tarde y me iré». Ella no respondió. Tenía la mano apoyada en el marco de la puerta y él lo vio. Una leve curva en su silueta, un secreto que no había compartido. Su estómago se retorció y las preguntas surgieron. Pero ella permaneció en silencio. La tensión entre ellos era espesa, un círculo abierto que él aún no podía cerrar. Javier estaba de pie en el porche del cortijo de Carmen, el aire primaveral penetrante cuando sus palabras, «todavía no lo entiendes», cortaron su disculpa, su súplica de salvar las semanas de diferencia. Había regresado a Olivenza, el desastre de Madrid arreglado y Luis desaparecido, pero el dolor de extrañarla lo había hecho regresar solo para encontrarla cautelosa, sus ojos como un muro que no podía escalar. Ella había mantenido la puerta entre ellos, su silencio era más fuerte que cualquier rechazo, y él había dejado en silencio el destello que había visto, su silueta, un indicio de algo más. El encogimiento de hombros del dependiente de la librería, la cola vacía de la posada, todo le indicaba a ella, pero el hueco que había dejado al marcharse parecía más grande que nunca. Al día siguiente, se quedó en la ciudad, su determinación desgastada pero intacta. La encontró en la librería Díaz, la campana sonó cuando entró, y el olor a papel viejo flotaba en el aire. Carmen estaba detrás del mostrador, con los rizos recogidos y las manos clasificando una pila de libros con el mismo ritmo constante que él recordaba. Ella levantó la vista. Sus ojos marrones se fijaron en él, pero no habló. Simplemente apretó la mandíbula y volvió a su trabajo. El silencio era una espada. Él sintió el muro que ella había construido, y le dolió más que sus palabras de la noche anterior. Él no se fue. En lugar de eso, agarró una caja de libros del suelo con la madera áspera bajo sus palmas y comenzó a apilarlos. Misterios a la izquierda, romances a la derecha,
como ella le había enseñado durante la tormenta. Ella hizo una pausa y sus manos se quedaron quietas, pero no lo detuvo. Su silencio fue un permiso a regañadientes. Se movieron así durante 1 hora, él en las estanterías, ella encintando las cubiertas rotas, uno al lado del otro, pero a kilómetros de distancia, siendo el ruido de los libros y el zumbido de la calefacción los únicos sonidos de él robó miradas. Su concentración era un escudo, y sintió que el peso de lo que había roto se asentaba más profundamente. Un cliente entró arrastrando los pies, un anciano que cojeaba pidiendo una novela, y Carmen respondió, con voz cálida pero cortante, sin desviar la mirada hacia Javier. Siguió trabajando, con las manos firmes y el ritmo como una silenciosa súplica que ella no oiría. Cuando el hombre se fue, ella se volvió hacia un estante cerca de él, alcanzó una pila alta, y él se acercó y la levantó sin decir una palabra. Sus brazos se rozaron, un calor fugaz, y ella se quedó helada, conteniendo el aliento, pero se apartó rápidamente y su rostro se endureció. «Lo que sea que teníamos», dijo, con voz baja y aguda, rompiendo por fin el silencio, «terminó cuando te fuiste». Él se detuvo, con un libro a medio camino del estante. Sus palabras fueron un golpe que no pudo esquivar. «Carmen», comenzó, con voz ronca, suplicante, «no quería lastimarte. Pensé». «¿Pensaste?», lo interrumpió, girándose para mirarlo, con los ojos llameantes. «Decidiste por mí. Me dejaste recogiendo piezas que ni siquiera viste. No te quedes aquí actuando como si se pudiera arreglar». Él abrió la boca. Las palabras fallaron y la disculpa que había ensayado se disolvió bajo su mirada. «Regresé», dijo finalmente, con la voz quebrada. «¿Eso no significa nada?» «Significa que llegas tarde», respondió ella, con las manos temblorosas mientras agarraba un libro. «No puedes entrar y hacerte el héroe después de correr». El aire se hizo más denso, su muro era inflexible, y él sintió que el abismo se ensanchaba, su dolor, su culpa, un abismo que él mismo había cavado. Ella se dio la vuelta, empujando libros en un carrito, y él se quedó allí, sin palabras, con el peso de su rechazo hundido. Quería pelear, explicar las llamadas que había ignorado, la vida que había limpiado, pero su silencio antes había sido fuerte, y ahora sus palabras eran ensordecedoras. Entonces sucedió. Su bolso, colgado sobre una silla, se volcó al pasar, derramando bolígrafos, una bufanda y un papel doblado que cayó al suelo. Se inclinó para agarrarlo. El instinto hizo efecto y se quedó paralizado mientras se desarrollaba. Un ultrasonido. 2 formas diminutas pulsando en blanco y negro granulado. Su respiración se detuvo. El mundo se redujo a esa imagen, la fecha estampada hace 8 semanas, las matemáticas encajando en su lugar. Mellizos, sus gemelos. Levantó la vista, el papel temblaba en su mano, y Carmen se giró con los ojos muy abiertos al verlo. «Carmen», susurró, con la voz áspera y quebrada. «¿Es esto?» Ella lo recuperó. Su rostro era una tormenta de pánico y furia. «No lo hagas», dijo con la voz temblorosa y baja. «No te atrevas». «Carmen, por favor», dijo, acercándose con el corazón acelerado. «¿Son míos?» Ella apretó el ultrasonido contra su pecho. Sus ojos brillaban. Su silencio era un muro que él no podía traspasar. La librería se desvaneció. Los estantes, el silencio, dejándolos solo a ellos, la verdad colgando entre ellos, nítida y silenciosa. Él se quedó sin palabras otra vez, pero esta vez no fue su rechazo, sino el peso de lo que ella había cargado sola, lo que él se había perdido al alejarse. Javier se quedó congelado en la librería, el ultrasonido temblando en el agarre de Carmen mientras ella lo recuperaba, sus ojos una tormenta de furia y miedo. La imagen, 2 pequeños pulsos, de 8 semanas de duración, le quemó.
una verdad que no podía dejar de ver. Ella había construido un muro desde que él se fue, sus palabras, lo que sea que habíamos terminado cuando tú te marchaste. Una barrera que él había golpeado en silencio, apilando libros a su lado. Ahora, los gemelos, sus gemelos, cambiaron todo. El aire entre ellos crepitaba con un ajuste de cuentas para el que él no se había preparado. Su silencio gritó más fuerte que cualquier negación, y él sintió el peso de su ausencia, la vida que ella había llevado sola, estrellarse sobre él. «Carmen», dijo de nuevo, con la voz áspera, quebrada cuando se acercó. «¿Son míos?» Agarró el papel con más fuerza. Le temblaba la mandíbula y sus ojos marrones brillaban con lágrimas no derramadas. «No puedes preguntar eso», susurró, con voz aguda y temblorosa. «No después de que te fuiste, no después de que me mantuviste en la oscuridad». Él se estremeció. Ella le dolió como un espejo de sus propios fracasos, pero la conmoción lo mantuvo firme. «No lo sabía», dijo, extendiendo las manos y luego cayendo. «Te lo juro, Carmen, no lo sabía». «No te quedaste para descubrirlo», respondió ella, alejándose, el mostrador como un escudo entre ellos. «Huiste. Me dejaste con media historia y un desastre que no pedí. Estos...» Presionó el ultrasonido contra su pecho. «Son míos. He estado haciendo esto sola». El silencio de la librería presionaba. Los estantes eran testigos de su desmoronamiento. Él la miró fijamente, atónito. Los gemelos una sacudida que reescribió todo. La traición de Lucía, el cuchillo de Luis, la ciudad de la que había huido. «Gemelos», murmuró, casi para sí mismo, la palabra pesada, real. «Vas a tener gemelos». Ella no respondió. Su silencio era un muro que él no podía escalar, pero sus ojos la traicionaron. Dolor, orgullo, un destello de algo más suave que no nombraría. Se dejó caer en un taburete, con las piernas inestables y el peso del mismo, hundiéndose. «Soy un idiota», dijo en voz baja y áspera. «Pensé que irte te protegería de mi caos, de mis errores. Me equivoqué». Los labios de Carmen se apretaron y sus manos se estabilizaron sobre el mostrador. «El error no lo cambia, Javier. No puedes regresar y reclamar esto». «No estoy reclamando», dijo, mirándola a los ojos, con voz urgente, cruda. «Te lo estoy preguntando. Esa noche me subí al tren equivocado. Me topé con esta ciudad, contigo, y es el mayor error que he cometido jamás. Déjame quedarme esta vez. Déjame demostrarlo». Su respiración se entrecortó, su súplica flotando entre ellos, la librería un campo de batalla de confianza y tiempo. Ella sacudió la cabeza, no en señal de negativa, sino de lucha, con la voz temblorosa. «¿Probarlo? ¿Crees que las palabras solucionan esto? He estado aquí, solo, descubriendo cómo criar a 2 hijos mientras tú estabas arreglando tu imperio». «Lo sé», dijo, poniéndose de pie, acortando la distancia, a pesar de su estremecimiento. «No puedo deshacer eso. Pero ahora estoy aquí, sin correr, sin esconderme. Despedí a Luis, limpié el desorden, regresé por ti. Haré lo que sea necesario, todos los días, cada paso. Solo dime lo que necesitas». Ella lo miró fijamente, sus ojos buscando los de él, el ultrasonido como un peso silencioso en su mano. «Necesito más que promesas», dijo finalmente, su voz firme, con un tono de acero. «¿Quieres una segunda oportunidad? Gánatela. Muéstrame que no eres un tipo más que se va cuando las cosas se ponen difíciles». Él asintió, con la garganta apretada, el desafío como un salvavidas al que se aferraría. «Lo haré», dijo, con voz firme y resuelta. «Me quedaré aquí, contigo. No más medias verdades. Lo demostraré todos los malditos días». Ella no se ablandó. No cedió. Pero tampoco se dio la vuelta. La tensión se mantuvo. Se desarrolló un ajuste de cuentas, el aturdido por los gemelos,
ella protegiendo un futuro que había construido sin él. Dobló el ultrasonido y lo guardó en su bolso. Su silencio era una prueba que él tendría que pasar. «Empiece ahora», dijo, señalando la caja de libros. «Ayúdame a acercarme. Ya veremos». Agarró la caja con las manos firmes a pesar de la tormenta en su pecho y trabajó a su lado, apilando, clasificando. El ritmo era un puente frágil. Ella lo observó, su mirada dura pero parpadeante, y él lo sintió. La oportunidad, escasa pero real, de reparar lo que había roto. Los gemelos eran suyos, 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 y él no volvería hasta a alejarse, ni de ella, ni de ellos. Javier apiló libros junto a Carmen en la tranquilidad de la librería Díaz. Su desafío, ganárselo. Un pulso constante debajo de su silencio compartido. La ecografía, los gemelos, sus gemelos, lo habían obligado a tomar decisiones. Sus ojos cautelosos eran un muro que él había prometido romper con acciones, no solo con palabras. Él había pedido una segunda oportunidad, había prometido demostrarlo, y ella le había dado una pequeña prueba. Empezar ahora, una prueba que no fallaría. El aire entre ellos crujió, cargado de dolor y esperanza, mientras cerraban la tienda. Su presencia era una atadura que lo alejaba del caos que había dejado atrás. Madrid, Luis, Lucía, todos se desvanecieron ante el peso de ella, los gemelos y la vida que él quería reclamar. Los días se convirtieron en un ritmo frágil. Se quedó en la posada, su tío brusco pero acogedor, y pasó horas en la librería, arreglando estantes, transportando cajas, conociendo su mundo. Carmen observó. Sus palabras eran escasas, pero su mirada se suavizaba. Cada mirada compartida era un ladrillo en el puente que estaba reconstruyendo. La ciudad vibraba con la primavera. La tranquilidad de Olivenza lo envolvía, pero las llamadas privadas que había ignorado todavía lo molestaban. Un hilo suelto al que no se había enfrentado. Él no se lo dijo. Todavía no, sino que se concentró en demostrar que se quedaría, con las manos firmes mientras trabajaba a su lado. Los gemelos como una promesa silenciosa que lo impulsaba hacia adelante. Una tarde, el cielo se tiñó de color púrpura y un escalofrío se apoderó de la ciudad. Javier estaba en la posada, tomando café, cuando un grito rompió el silencio. ¡Fuego! Salió corriendo. El aire estaba cargado de humo y lo vio. Llamas lamiendo la fachada de la librería, lenguas anaranjadas arañando la piedra. Se le cayó el estómago. Carmen. Había ido sola a encerrarse, insistiendo en que necesitaba espacio después de un largo día. La calle se llenó de lugareños, sus voces eran un zumbido frenético, pero él no los escuchó. Sus piernas ya se movían, corriendo hacia el incendio. El humo se elevaba denso cuando llegó a la tienda. El calor era una pared que atravesó. «¡Carmen!», gritó, su voz áspera, quebrada contra el rugido del fuego. La ventana delantera se hizo añicos. Llovieron cristales y él se metió dentro. El aire le quemó los pulmones. Los estantes brillaban, los libros se convertían en cenizas y el mostrador era tragado por las llamas. Examinó la bruma. El pánico se apoderó de él, hasta que la vio, desplomada cerca de la espalda, una viga caída inmovilizando su pierna, sus rizos extendidos contra el suelo. «¡Javier!», tosió, su voz débil, sus ojos marrones muy abiertos por el miedo mientras luchaba por liberarse. «Espera», dijo, corriendo hacia ella. Sus manos temblaban mientras agarraba la viga. Pesaba y ardía, pero él jadeó, con los músculos tensos y el calor ampollando sus palmas. «Te tengo. Quédate conmigo». Ella jadeó, el dolor torciendo su rostro, pero asintió. Su confianza fue un destello en el caos. Él la levantó, la madera gimió y la liberó. Su cuerpo cayó contra él. El humo los asfixió.
El fuego se acercaba y él la levantó en brazos, aferrándose a su cuello con los brazos. «Nos vamos a salir», dijo con voz áspera, tropezando a través del infierno, las llamas lamiendo su abrigo mientras abría la puerta trasera de una patada. Irrumpieron en la fresca noche, desplomándose sobre los adoquines, mientras la ciudad avanzaba a toda velocidad. Elena, su tío, con los rostros borrosos por el hollín y la conmoción. Javier tosió, con el pecho agitado. Carmen temblando en sus brazos y con la respiración entrecortada. «¿Estás bien?», dijo, con la voz quebrada y las manos ahuecando su rostro. «¿Estás bien?». Ella asintió. Las lágrimas cortaron la suciedad de sus mejillas, pero luego su cuerpo se tensó y un grito agudo escapó de sus labios. «Javier, duele», jadeó, apretándose el estómago con las manos y con los ojos muy abiertos por el pánico. Se quedó paralizado. Los murmullos de la multitud se desvanecieron cuando se dio cuenta. «¿Los gemelos?», preguntó, con la voz tensa y el miedo aumentando de nuevo. Elena se arrodilló junto a ellos, con las manos firmes a pesar del caos. «Ella está en trabajo de parto temprano. Necesitamos a la doctora López». El fuego ardía detrás de ellos. La librería era una pira, pero el agarre de Carmen en su mano lo ancló. «Quédate conmigo», susurró ella, con la voz temblorosa, y él asintió, con el corazón acelerado mientras el pueblo entraba en acción. Alguien fue a buscar a la doctora, una mujer enjuta con cabello gris y un acento tranquilo, mientras Elena ladraba órdenes, despejando el espacio. Javier la abrazó, manchada de hollín y temblando, mientras la multitud se separaba, con los ojos muy abiertos por el asombro y la preocupación. Llegó la doctora López, con su bolso cayendo al suelo. «Llévala adentro, la posada es la más cercana», dijo, con tono firme, imperturbable. Javier la cargó. Su peso era un salvavidas. El vestíbulo de la posada era borroso mientras la acostaban en un sofá, con las mantas amontonadas a su alrededor. El distante crepitar del fuego se desvaneció, la habitación se redujo a Carmen, sus jadeos, sus puños cerrados, sus ojos fijos en los de él. «Respira», dijo, arrodillándose junto a ella, su voz firme a pesar de la tormenta en su pecho. «Estoy aquí, no me iré». Ella asintió, con el dolor grabado en su rostro, pero su mano apretó la de él, una atadura silenciosa. La doctora López trabajó rápido, sus manos hábiles, su voz un murmullo bajo. «Pronto, pero fuerte. Ahora vienen los gemelos», dijo, mirando a Javier. «¿Estás listo, amigo?» Javier tragó, asintiendo con la garganta apretada. «Sí, para ella, para ellos». Los minutos se convirtieron en una eternidad. Los gritos de Carmen perforaron el silencio. Su fuerza era una fuerza que él no podía comprender. Él la abrazó, susurrando. «Eres suficiente, eres todo», mientras el pueblo contenía la respiración afuera. Luego se escuchó un gemido, pequeño, feroz, y la doctora López levantó a una niña pequeña y retorcida, con la piel arrugada y perfecta. «El primero», dijo, envolviéndola en una manta y entregándosela a Elena. El agarre de Carmen se apretó, otro grito la arrancó, y momentos después, un segundo gemido. Otra niña, más pequeña pero igual de feroz. La doctora López sonrió, cansada pero cálida. «2 hijas. Lo lograste, Carmen». Elena le pasó la primera niña a Javier. Su peso fue un shock. Ligero, frágil, real. Él se quedó mirándolo atónito, con su diminuta cara arrugándose, y Carmen alcanzó el segundo, con lágrimas corriendo mientras la acunaba contra su pecho. «Están aquí», susurró, con la voz quebrada, mezclando asombro y cansancio. «Son perfectas», dijo Javier, con la voz espesa y las lágrimas ardían en sus ojos mientras la miraba. Carmen, manchada de hollín, feroz, la madre de sus hijas. «Eres perfecto».
La habitación se suavizó. El pueblo miraba a través de las ventanas. Sus murmullos cambiaban. Entró corriendo. La salvó. Un silencioso testimonio de su amor. Elena se secó los ojos. Su tío asintió con brusquedad y el médico hizo la maleta, dejándolos al fuego de la chimenea. Javier se sentó junto a Carmen, los gemelos entre ellos. Sus pequeñas respiraciones eran un ritmo que ahogaba la pérdida del fuego. Carmen encontró su mirada. Su pared estaba agrietada, pero no desaparecida. Su voz era baja. «¿Esta vez te quedaste?» «Siempre», dijo, su mano rozando la de ella. Las chicas un puente que nunca abandonaría. «Me subí al tren equivocado y me trajo aquí, a ti, a ellos». Ella no respondió, pero sus dedos se entrelazaron con los de él. Un ajuste de cuentas silencioso. Amor probado, probado en llamas y nacimiento. El giro, parto prematuro, 2 niñas, los unió más fuerte. La ciudad fue testigo de un hombre que había llegado corriendo cuando más importaba. La librería había desaparecido, pero tenían esto, una familia nacida de las cenizas, y él pasaría todos los días ganándolo. Javier acunó a una de las gemelas, la tocaya de Lucía borrada por la nueva vida en sus brazos. Mientras Carmen sostenía a la otra, sus pequeños gemidos se suavizaron en la tranquilidad de la posada, después del caos del incendio. La librería se había quemado, una pérdida absorbida por el milagro de la pronta llegada de sus hijas, entregadas en medio de hollín y llamas. Él entró corriendo, la salvó, y el pueblo lo vio. Su amor quedó al descubierto, una segunda oportunidad forjada en el calor de esa noche. La mano de Carmen en la suya, su pared rota por su promesa, siempre, y las gemelas, 2 chicas feroces, los ataron de una manera que él nunca había imaginado. El fuego se había apagado, pero el ajuste de cuentas persistía y una frágil esperanza surgía de las cenizas. 6 meses después, Olivenza brillaba con el otoño. Las hojas crujían bajo los pies mientras la reconstruida librería Díaz se alzaba orgullosa. Piedra nueva, pintura fresca, estantes llenos de libros nuevos y rescatados. Javier se había quedado, dedicándose a la reconstrucción, martillando clavos, acarreando madera, demostrando su promesa día a día. Las gemelas, Sofía y Clara, crecieron rápidamente y sus risas eran un zumbido constante en el cortijo de Carmen. Ahora, su hogar. Había limpiado el desastre de Madrid. Peña Innovación se estabilizó, pero Olivenza era su ancla. Carmen y sus chicas el corazón que nunca supo que encontraría. La reapertura de la librería estuvo llena de gente del pueblo. Elena sirviendo vino, el tío de Carmen refunfuñando afablemente junto al fuego. Javier se movía entre la multitud, Sofía en su cadera, su pequeña mano tirando de su oreja, mientras Carmen balanceaba a Clara, sus rizos balanceándose mientras reía con un cliente. La miró a ella, la mujer que había convertido su caos en propósito, y sintió el peso en su bolsillo, una pequeña caja, un plan que había llevado durante semanas. A medida que anochecía, la multitud disminuyó y la tienda brillaba con luces de cadena que él mismo había colgado. Captó la mirada de Carmen y le indicó con la cabeza el mostrador donde habían chocado por primera vez, ahora pulido y nuevo. Ella se unió a él, Clara arrullando en sus brazos, Sofía retorciéndose en los suyos. «¿Qué es esto?», preguntó, sus ojos marrones curiosos, una sonrisa tirando de sus labios. Dejó a Sofía en un parque cercano, con las manos libres pero temblando mientras la miraba. «Carmen», comenzó, con voz áspera y firme. «Hace 6 meses corrí hacia ese incendio por ti. Pero la verdad es que había estado corriendo hacia ti desde la noche que tomé el tren equivocado». Ella se quedó sin aliento. Su mirada se agudizó, y él siguió adelante, sacando la caja de su bolsillo. Un simple anillo, plateado con una pequeña esmeralda, firme como ella. «Estaba perdida, Lucía, Luis, la compañía.
Y luego me encontraste. Convertiste mi tren equivocado en el mejor viaje de mi vida. Cásate conmigo, Carmen. Déjame quedarme. Para siempre. La afiaron, la habitación quedó en silencio. El balbuceo de Clara era el único sonido mientras Carmen lo miraba fijamente, con los ojos brillantes. La pared que había construido finalmente se desmoronaba. Dejó a Clara al lado de Sofía, con las manos libres, y se acercó con voz suave. ¿Segura? Lo has demostrado. Cada día, cada clavo de este lugar. Sí, Javier. Sí. Deslizó el anillo en su dedo, con las manos firmes ahora, y la atrajo hacia él, besándola profunda y lentamente, con el sabor del vino y del hogar en sus labios. La multitud estalló. Vítores, aplausos, el grito de Elena, y los gemelos se rieron, ajenos y perfectos. Carmen se rió contra su boca, rodeándolo con fuerza con sus brazos, y él lo sintió. Un círculo completo, una vida con la que se había topado, ahora suya para conservar. Meses después, el montaje se desarrolló. Sofía y Clara paseaban por el cortijo. Sus rizos oscuros rebotaban mientras se perseguían, y la risa de Carmen resonaba. La librería prosperó, los estantes estaban llenos, y tanto los lugareños como los viajeros se sintieron atraídos por la historia de su surgimiento de las cenizas. Javier balanceaba una bolsa de pañales en un hombro y un maletín de la sala de juntas en el otro, dividiendo el tiempo entre Olivenza y Madrid, con su imperio estable pero secundario frente a la familia que había encontrado. Carmen dejaba los libros en los estantes, su anillo captaba la luz y él captaba su atención, una promesa silenciosa en cada mirada. Tren equivocado, vida correcta. Los gemelos se rieron en sus sillas altas. Javier untó puré de guisantes en su corbata mientras Carmen sacudía la cabeza con una amplia sonrisa. La posada estaba repleta de huéspedes, la ciudad latía a su alrededor, y él llevaba a Sofía sobre sus hombros, Clara en brazos de Carmen, sus pasos sincronizados por las tranquilas calles de Olivenza. Las llamadas privadas, Luis suplicando, la Junta suplicando, habían cesado, respondidas por su silencio y su elección clara. Este era su mundo ahora, desordenado, real, completo. Gracias por ver esta historia. Si te tocó el corazón, compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que el amor a menudo nos encuentra cuando dejamos de buscar.